Qué gusto tenerte hoy aquí conectada con el Museo de Arte del Del Tolima y con Tolima y todas las con todas las personas personas que hemos que hemos invitado invitado para que para que hablemos un hablemos un ratico de ratico de fotografía. fotografía. Pues Pues aparte de aparte de tenerte en una tenerte de en una de nuestras nuestras salas, que salas, que es una es una exposición exposición maravillosa, maravillosa, la cual ha la sido cual ha sido bastante bastante visitada, visitada, me me encanta que hoy encanta que podamos hoy podamos conversar un conversar un rato. rato. Perfecto. Yo a tus órdenes y bueno, y mi completa disposición a poder conversar con usted y contar historias de mis fotografías. Claro que Claro sí. que sí. Pedro, Pedro, al ser al ser Chile uno de Chile los uno de los países donde países la donde la fotografía fotografía llegó llegó poco después poco de su después de su invención en invención en Francia, Francia, em, em, pues de lo pues que de yo lo que yo conozco conozco en esa en esa historia, historia, ha sido ha y es sido hoy y una es hoy una fortaleza fortaleza muy muy fuerte fuerte en tu en tu país. país. Em, Em, por eso, por pues, eso, pues, consideramos que en consideramos esta que en esta exposición en el exposición en MAT, el MAT, el que el que podamos, en podamos, el en el marco de la marco de versión la número versión número 32 del 32 Salón del Salón Tolimense de Tolimense de Fotografía, Fotografía, em, eh, podamos tener podamos esta tener esta exposición exposición que es de que gran es de gran relevancia no relevancia no solamente para solamente nuestra para nuestra región, región, sino para sino para Colombia y, Colombia y, bueno, bueno, América y el América y el mundo, ¿no? mundo, Porque ¿no? la Porque la fotografía es fotografía es universal. universal. Tú lo has dicho. Es totalmente universal y no nos pertenece, o sea, es para todo el mundo. Bueno, pues Bueno, para pues todos para los que todos nos los que nos están están escuchando o escuchando, viendo, viendo, es muy es muy importante importante que que conozcan que conozcan que Pedro Pedro inicia inicia su su trabajo trabajo fuerte como fuerte como fotógrafo fotógrafo en el en año de el año de 1983 1983, y estudias en la desaparecida parecida Escuela de Escuela de Fotografía Fotografía Foto Foto Forum. Forum. Fotoforum, sí. Eh, ¿Qué ¿Qué pasó con pasó esa con esa escuela? ¿Por qué escuela? ¿Por qué desapareció, desapareció, Pedro? Sí, Pedro? Sí, esas esas escuelas son tan escuelas son tan importantes importantes en las en las regiones regiones y y desafortunadamente no desafortunadamente no solamente tu solamente tu escuela, escuela, sino pues sino pues muchas, muchas también por las también por donde las yo he donde yo he pasado pasado y y conozco otros conozco otros fotógrafos de las fotógrafos de las mismas, mismas, que que esas esas escuelas escuelas se van. se van. Lo que pasa son problemas del mercado, o sea, era una escuela de arte muy buena, con muy buenos fotógrafos que formaron esa escuela, Lucho Weinstein, Jaime Gris y otros más, y la crearon a pulso, entonces no tenía mucha difusión, o sea, éramos pocos alumnos, pero al ser pocos también era un trabajo muy íntimo de fotografía, así que yo quedé muy feliz con lo que pasó ahí, pero después duró unos 10 años más y después se acabó por problemas de costo. Generalmente ocurre eso, ¿no? Por problemas de No costos. te escucho. ¿Me escuchas, Pedro? ¿Sí? Bueno, generalmente ocurre con muchas de esas escuelas que lamentablemente han desaparecido, que para muchos de los que hemos pasado por ellas, pues quedan en nuestro recuerdo, pero qué importante que en la actualidad se abrieran nuevamente escuelas de ese tipo en nuestros países, me parece a mí de gran relevancia, porque hoy en día pues hay algunas universidades con carrera de fotografía, hay escuelas de fotografía, pero no se maneja con esa mística que se manejaba en otra época. ¿Qué opinas al respecto? Mira, aquí la fotografía nunca ha sido tomado como un curso profesional, sino más bien un curso técnico, como un oficio. Entonces, las carreras no son más allá de 4 años, porque pasados 5 años ya pasa a ser universitario, pero 4 años técnico todavía. Y yo creo que le falta dar el plus al paso que sea una carrera universitaria, o sea, porque ya la fotografía está pasando a otros niveles, o sea, con la inteligencia artificial, el diseño y todo eso pasa a ser un trabajo mucho más completo, o sea, antes nosotros, mi escuela era lo análogo, pero la fotografía ha evolucionado mucho, o sea, en todo sentido, o sea, con la iluminación ha cambiado, ya puede ser más luz continua, más que flash, computador, programas, entonces ya tiende a ser una carrera mucho más profesional, que lo que era en nuestra época, o sea, que era laboratorio, análogo, y bueno, y conocer muchos fotógrafos, que eso es lo que falta ahora. Nosotros, ¿cómo se llama? Conocemos muchos artistas, pero la gente de ahora no conoce tanto artistas de antaño. Bueno, Pedro, dentro de todo ese recorrido tan importante que has tenido, fuiste jefe
del Departamento de Fotografía, del Departamento Fotográfico del primer Banco Fotográfico Nacional Fotobanco desde el año de 1986 al 91. Hay muchas partes del mundo donde han existido bancos de fotografía, pero realmente en nuestro continente no son muchos. Pienso que Chile tal vez es uno de los países más fuertes en esto, y pues en la historia dicen que la fotografía llegó a América por Chile. Entonces hablemos un poco de ese trabajo tuyo en el banco fotográfico. Había una necesidad de crear un archivo fotográfico para hacerlo comercial. Existía solamente un gran banco que era Cactus Image, que era un banco internacional que hacía sus libros de imágenes. No sé si habrá pasado lo mismo allá en Colombia con Cactus, pero era una marca internacional. Muy importante, yo Y pienso que la necesidad era de crear un archivo y poder fijar precios, porque uno iba y arrendaba su archivo o lo vendía, lamentablemente lo vendía a una empresa y le pagaban por un calendario muy poca plata. Entonces este banco creó un sistema de pago según el uso y el tiempo de uso. Y bueno, funcionó muy bien con los fotógrafos, o sea, muchos fotógrafos, paisaje, personas no funcionaba tanto, pero de objetos, de paisajes, ciudades, cosas emblemáticas de Chile, funcionó bastante bien. Y tuvo su auge, bueno, y después caía, porque después ya empezaron los bancos digitales ya, y ahí ya empezó su decadencia. Bueno, hay otra cosa, bueno, en tu historia que es bastante importante. eh, Hay fotografías tuyas en diferentes publicaciones, dentro de ellas la Fundación Procultura y el Museo Histórico Nacional. También esa parte de esas fotos, me supongo que están ahí permanentemente como parte de los archivos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y yo llegué al Museo Histórico Nacional por un proyecto de una fundación que se llama Fundación Andes, que ya no existe ya, para fotografiar la colección numismática chilena, que eran las monedas y medallas que habían, que no había un archivo gráfico. Y justo se creó un cubo para trabajar ahí en el Museo Histórico. Yo he tenido la fortuna en el sentido que Fotobanco puede ver todos los trabajos de los fotógrafos que había en esa época que eran muy actuales y todo eso, revisar sus trabajos uno por uno, o sea, veía cientos de fotos al día para poder clasificarla cómo estaba su técnica, si estaba enfocado bien en colores y que era posible de imprimir. Y en el Museo Histórico está el Archivo Fotográfico Nacional, y ahí yo quedé maravillado porque empecé a descubrir los fotógrafos del 1840 hasta los años 60, que era la parte de la colección. Pude ver sus trabajos, o sea, trabajos maravillosos, o sea, que no tienen nada que enviarle a un fotógrafo de ahora, o sea, y con pocos medios, placas, daguerrotipo, y con eso ya, ¿cómo se llama? Ya me di por un buen aprendizaje, o sea, pude aprender en Fotobanco los fotógrafos de esa época y en el Archivo Fotográfico Nacional del Museo Histórico, los fotógrafos de antaño. Fue una gran escuela viendo trabajo de otros artistas. No, y qué importante que en los museos, qué importante que en los museos del mundo exista como un área dedicada a la fotografía. Acá en Colombia pues tenemos museos muy importantes, con algunos archivos fotográficos obviamente, pero no hay ninguno donde se haya creado un área, un departamento que preserve la historia de la fotografía en la región, ¿no? Entonces a mí me parece muy relevante en el caso de ustedes, aparte de que, como lo mencionaba hace unos instantes, por Chile llegó la fotografía a América. Eso la hace, pues, lo hace un país, me parece a mí, con más compromiso, y para pues, que la fotografía siga siendo tan fuerte y se siga difundiendo a nivel no solo de América, sino también mundial. Entonces, realmente me parece valiosísimo que puedan ustedes tener pues, esos bancos de, de imagen, y que pues, puedan tener esos archivos en el Museo Histórico Nacional. Hablando un poco también de tu historia, iniciaste como fotógrafo
y después como fotógrafo encargado del departamento, como el encargado más bien del departamento fotográfico del Museo Nacional desde el 91 al 2006, me imagino que ahí tuviste que trabajar no solamente con fotógrafos chilenos, sino muchos fotógrafos que llegaron a vivir a Chile o que pasaron por Chile, y también con estudiantes. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue un proceso bastante entretenido porque, bueno, los primeros fotógrafos que llegaron eran o alemanes o de descendencia alemana. Llegaron a Valparaíso. Valparaíso fue un puerto muy importante en Latinoamérica, que llegaban todas las cosas del Pacífico a Valparaíso y se distribuía a Latinoamérica. Y por el otro lado, por el Atlántico, está Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, que también fue el gran movimiento fotográfico a nivel latinoamericano. Entonces, todos se instalaron, muchos alemanes e ingleses se instalaron en Valparaíso y después empezaron a migrar para la capital. Pero el gran negocio fotográfico está en el puerto de Valparaíso, las grandes casas fotográficas. Y ¿qué es lo que hizo el Museo Histórico Nacional? Comprar archivos y recibir donaciones de los archivos fotográficos, porque se estaban perdiendo. O sea, para conservar muy bien un archivo necesitas control de humedad, papeles libres de ácido para poder envasarlos y todo un proceso de limpieza negativo y rescate de las imágenes. Y después, o copiarlos o digitalizarlos como se hace en el día de hoy. Entonces, lo que se hacía era conservar los archivos como estaban y después ver cómo se podían rescatar esas imágenes. Bueno, hay otra cosa importante ahora que mencionas esos archivos, se siguen preservando perfectamente bien. Que han pasado de 1840 hasta ahora y están en perfecto estado. Si tú los cuidas muy bien, están en perfecto estado hasta el día de hoy, tanto de agarrativos como negativos. O sea, y bueno, y películas son especiales, que eran unas películas que eran muy explosivas, de nitrato, que eso ya se guardan de manera especial, porque eso a 40 grados se incendiaban solas, entonces ya se necesitaba como un pequeño búnker para conservar esa foto. El museo no se guardan esos archivos, pero se guardan en otro lado. Bueno, Bueno, y y hablando de todos estos archivos, pues también parte de la historia son los laboratorios fotográficos donde se revelaba, se copiaba, ampliadoras, carretes, tanques de revelado, em, los marginadores, bueno, en fin, todo lo que, las cubetas, todo lo que se utilizaba en estos museos, aparte de los archivos fotográficos, preservan también algunos elementos de esos antiguos laboratorios. bueno, lo que es el laboratorio ya pasó a ser parte de la historia, o sea, parte de objetos históricos ya, porque el laboratorio ya dejó de funcionar. Ahora es todo el proceso digital, o sea, escaneo y impresión de imágenes, todo es digital ya. Y se ha creado un archivo, una red de archivos de la Biblioteca Nacional, de todos los archivos fotográficos que hay, que están casi todos están en la red ya. Uno puede buscar fotos por autor, por persona, ya es mucho más completo. La red Sur se llama acá en Chile, de la Biblioteca Nacional. En el campo académico, porque pues generalmente uno de una u otra manera termina metiéndose en el mundo de la enseñanza. Lo haya pensado o no, pero termina enseñando fotografía. Eh, Exactamente. Exactamente. Tuviste a cargo los laboratorios fotográficos de la Escuela de Periodismo y Publicidad de la Universidad Diego Portales desde el 1992 hasta el 2007. Ahí en ese trabajo tan importante en el área académica, pues me imagino que estuviste como profesor también, aparte de dirigir los laboratorios. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo era el trabajo con los jóvenes en ese momento donde si nosotros comparamos lo que se hace con lo análogo y lo digital, pues era el trabajo en lo análogo era mucho más fuerte, necesitaba mucha más dedicación y no era tan fácil como es trabajar hoy la fotografía análoga, la fotografía digital. Sí. Mira, yo llegué el primer año que se creó la Escuela de Periodismo. eh,
Yo llegué con 29 años a enseñar en laboratorio, porque nosotros estábamos supervisados por otra universidad, o sea, como era una universidad privada, tenía que ser validada por otra universidad que la enseñanza. Y habían alumnos que se metieron a la escuela de periodismo que ya tenían 23, 24 años. Entonces terminamos siendo amigos, o sea, y la magia de la fotografía que ellos, o sea, veían las imágenes que iban pasando unas químicos, unas sopitas, y iban pasando la imagen, ellos lo encontraron mágico. De hecho, hasta el día de hoy, muchos dejaron de ser periodistas, se dedicaron a la fotografía. O sea, hay muy buenos fotógrafos de esa escuela de periodismo, que uno es fotógrafo de la Presidencia de la República, otros se han dedicado a hacer sus propias revistas, ellos mismos son los fotógrafos y periodistas, entonces salieron como muy completos para la vida laboral y con la magia de la fotografía. Hasta el día de hoy seguimos siendo amigos de muchos de esos alumnos que están, y muchos son periodistas destacados en los medios acá de comunicaciones. Bueno, hablando precisamente de esos puntos, tal vez en las universidades, porque eso lo he visto aquí en Colombia y cuando yo fui también profesora en la universidad, pues trabajé en la escuela de publicidad, se llamaba la Facultad de Publicidad y la de Comunicación. Son como dos áreas muy fuertes para enseñar fotografía y donde ve uno que los jóvenes tienen gran interés por ella. En la actualidad en Chile sigue viéndose ese mismo interés dentro de los comunicadores o periodistas y de los futuros publicistas por la fotografía, aún siendo hoy 100% digital. Es que todo el mundo ahora es visual, o sea, tú ves imágenes en la calle, ves imágenes en el celular a cada rato, o sea, hay más información visual que nunca, o sea, porque antes tú tenías que acceder a un libro o veías la publicidad, no sé, en los carros del metro o los buses o con suerte publicidades callejeras, pero ahora tú agarras el celular y ves cientos de imágenes al día o quizás miles de imágenes al día. Entonces todo el mundo es visual. Ahora yo creo que y manejar esas imágenes y que la gente pueda descubrir qué es lo que es una buena o una mala imagen, yo creo que eso hace la diferencia también que pueda tener más éxito en el futuro como diseñador, como periodista, como fotógrafo, como audiovisual en completo. O sea, el manejo de la imagen, eso es lo que falta enseñar y que la aprendan también. Porque no solamente una selfie, o sea, hay que tener una intención de algo para mostrar. Sí, totalmente. Bueno, Pedro, por ejemplo, otro punto importantísimo es la moda en tu vida y en tu trabajo como fotógrafo, pero pues hay en el mundo entero y aquí en Colombia hay muchísimos fotógrafos a lo largo de la historia que se han dedicado a hacer fotografía de moda. Pero algo que me llama mucho la atención y me parece muy interesante es que pues tú te sales del esquema tradicional de la moda como tal, sino trabajas más buscando hacer fotografía de moda no convencional, ¿no? Y terminas colaborando con el Museo de la Moda y pues como lo hablábamos, la moda históricamente ha formado parte importantísima de la fotografía. Cuéntanos un poco también sobre esto. Bueno, llegué a trabajar en el Museo de la Moda hace 17 años atrás y tiene una colección tan hermosa, o sea, eh, hablamos de, ¿cómo se llama?, de trajes de Madonna, de Marilyn Monroe, de la Lady Di, bueno, la colección de Amy Winehouse también está en el Museo de la Moda. Nadie se imagina que en este rincón del mundo hay una colección tan importante de famosos del cine, del arte también, y los grandes diseñadores, Christian Dior, Balenciaga, bueno, lo tienen acá en el museo. Eh, con decirte, o sea, para que está el auto Volver al Futuro, hay autos de Maradona que ahora están en exhibición en Argentina, hay 15 autos icónicos de Marilyn Monroe, Maradona, y todo eso es una exhibición que está haciendo un éxito en Argentina. Entonces,
me encantó porque está toda entre comillas, todo lo que había en los años 80, en mi juventud, está ahí. Entonces, para mí es un placer fotografiar esos trajes y todo eso. Y también te despierta la imaginación para hacer tus propios trabajos personales, o sea, porque la moda, por ejemplo, en los años 60 tenía mucho color. Uno no se imaginaba que tenía tanto color porque uno veía esas revistas que eran en blanco y negro, entonces, pero los verdes, los naranjos, los amarillos, son colores muy fuertes de los años 60, bueno, y los 80, ¿para qué hablar? Y se han hecho libros muy destacados, por ejemplo, que estamos viendo ahora con Kate Moss, que ya vino al museo y hizo eh, la, eh, ¿cómo se llama? La curaduría de lo que se iba a mostrar en ese libro. Ella vino acá y eligió pieza por pieza, junto a Jorge Yarur, que es el dueño del Museo de la Moda, también hicieron un libro muy creativo, muy artístico. Ahí está, en esa foto estoy con Michael Bush, que es el diseñador de los vestuarios de Michael Jackson, que vino a hacer una exhibición con los trajes que estaban acá y fue un éxito, o sea, llenísimo, o sea, los fanáticos de Michael Jackson estaban todos vestidos de Michael Jackson y sacándole firma a Michael Bush, que es el diseñador de sus grandes trajes. Bueno, Pedro, el tiempo se nos está acabando, nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera a ver si nos alcanzas a contar así rápidamente. Son dos preguntas que las tengo acá y me quedaría muy triste si no las hago. Y es las dos Fridas de las yeguas del Apocalipsis y para ti, ¿color o blanco y negro? Y en este caso, blanco y negro, lo encuentro más mágico, porque el blanco y negro es atemporal. Eh, bueno, ahí está la comparativa que hicimos, porque aparte de la apropiación de imagen, yo le dije a Pedro Lemebel y a Pancho Casas que crear esa imagen en color iba a ser muy caro para nosotros en esa época, porque recién estábamos empezando a ganar nuestros primeros dineros. Y como se llama, le dije, trabajémoslo como negativo, que esto si uno se ve realmente un negativo del cuadro de la Frida Kahlo. Voy a mostrar un papel como tú ya sabes, análogo, es como que esto lo pegáramos, esos dos cuadros lo pegáramos, lo juntáramos y es un contacto de la fotocolor, pero en blanco y negro. O sea, está todo invertido. Si podemos volver a la imagen de atrás para que vean un poco cómo se llama. eh, bueno, no, más atrás, esa. Está totalmente invertida la imagen, o sea, las tijeras está el foto en blanco y negro, a la derecha el visor del que está viendo y al otro lado está en la izquierda. Entonces es un verdadero contacto en blanco y negro. Entonces, de hecho el cielo yo lo coloqué abajo en vez de colocarlo atrás. Entonces era invertir la imagen para darle un poquito más de creatividad a la imagen de las dos Fridas de las yeguas del Apocalipsis. Esa es la parte creativa que hicimos nosotros. Y con unos asientos de mimbre que tenía en el estudio, y ahí, como se llama, copiamos un poco el asiento de mimbre que tenía eh, la pintura de las dos Fridas. Bueno, hay una gran preferencia por la imagen, por los rostros, eh, retratos y también ese montaje escenográfico me parece a mí valiosísimo en tus obras. Eh, ¿Cómo es ese compendio creativo para llegar pues, a lo que ve el espectador en la sala de exposición? Bueno, este es un trabajo que se llama Crónicas de piel, que este es un capítulo que en el fondo es la historia de la yegua del Apocalipsis y Pedro Lemebel, porque hay otras fotos que son mucho más modernas en que se coloca la piel como fondo de pintura. Eh, en este caso, como se llama, el fuerte, bueno, y que más conocido también es el Lemebel, entonces, y las dos Fridas de la yegua Apocalipsis. Entonces ahí, como se llama, con Pedro hicimos muchos trabajos ya en distintas etapas, en los años 89-90 que hicimos los primeros trabajos y después la última etapa de los años 2014, que cuando ya le estaba enfermo de cáncer y estaba en su etapa terminal ya de vida, ya que hicimos los últimos trabajos con Pedro. Profundizó y afianzó muchísimo la relación con tu hermano y Aquí en esta escena estamos
desnudo bajando la escalera, que la foto que tiene como fuego con unas columnas del Museo de Arte Contemporáneo acá en Chile, que eso, ¿cómo se llama? Se supone que va a ser el penúltimo trabajo de Pedro, y después iba a estar una foto despedida de él en un cementerio, que se llama Araña Rincón. Pero al lado de esa foto está el abecedario, porque Pedro, aquí, nosotros, no sé si pasará lo mismo, se llamará igual, le vino la mejoría a la muerte, no sé si se habla ya en Colombia de ese tema, pero aquí cuando una persona está moribunda, como que le viene un segundo aire, como que se recupera y tiene nueva energía, y alcanzamos a hacer en esta pasarela, él quemó sus letras con neopren, hizo todo el abecedario con neopren y fue quemándolas una por una, porque al lado está el cementerio metropolitano donde está enterrada su madre. Entonces quiso quemar sus últimas letras en homenaje a su madre, que está enterrada al lado de ese cementerio, al lado de esa pasarela. Entonces eso fue su último trabajo que hicimos, ya estaba muy cansado. Bueno, y pocos meses después falleció, lamentablemente. Pero es una fotografía que tiene un contenido muy fuerte, ¿sí? Eh, y, Pedro y nunca, el, no, nunca hizo nada sin sentido, o sea, todo tenía un sentido, un homenaje a algo o a alguien. Entonces, ¿cómo se llama? Todas las fotografías tienen una historia ¿cómo se llama? Por contar. Entonces, el que ve eso, o sea, es bueno que averigüe también, porque hay muchos estudios sobre las acciones de arte de Pedro Lemebel. bueno, otra cosa importante es que ya lo habíamos hablado, em, con la relación del análogo a lo digital. En esta exposición encontramos fotografías análogas y fotografías digitales, o son análogas digitalizadas, o todas son digitales. Bueno, en la primera etapa, las dos Fridas, los retratos de Pedro, con la uniceja, que también eran como unas alas de paloma, entre comillas, esos son análogos. Bueno, obviamente se digitalizaron para poder ser copiadas, pero ¿cómo se llama? Todos esos archivos son análogos. Y en el último tiempo fueron todos digitales. De hecho, aquí estamos viendo una foto de un caimán que está sobre él, sobre su cuerpo. Eso fue una placa de 4x5, o sea, 9x12 centímetros, traducido. Entonces, eso fue también una foto que hicimos en análogo, pero en color, porque todo lo hacíamos antes en blanco y negro. Además, ese montaje escenográfico también es muy importante porque le da mucha más fuerza a la fotografía. Por ejemplo, esa tela roja que está debajo del cuerpo, sobre ese fondo negro y con el caimán sobre el cuerpo, realmente me parece que es muy fuerte, ¿no? Sí, él quería ser como un dios griego, así, en el Olimpo, pero con la pobreza también, porque él tiene en la cabeza una alas de paloma muertas que encontró y se las colocó en la cabeza como Mercurio, el dios griego. Hay otra Hay otra imagen que imagen que me parece muy impactante, a mí me gustó muchísimo, que es la persona que está en esa, donde se unen los dos muros. esa se Esa llama es una araña. foto Foto que que tiene. tiene muchas interpretaciones. Hablemos un poco sobre ella. Esa fue una fotografía muy íntima que hicimos con Pedro. Fuimos 3 personas, y justo los 3 nos llamamos Pedro. Pedro Montes, que era el galerista de Pedro Lemebel, Pedro Lemebel, y yo, Pedro Marinello, fuimos a hacer una fotografía al cementerio general. Él ya había visto ese rincón para hacer fotografía porque él quería hacer como la oda del camello, que va a ser más fácil que pase un camello por el aro de una aguja que un rico hacia el cielo. Entonces justo encontró ese rincón que era ideal para reflejar lo que él quería, y estaba muy bien iluminado por el lado de atrás, entonces había un bonito contraluz. Eh, Cuando llegamos, una historia muy bonita, uno piensa que Pedro Lemebel era conocido por los jóvenes, y justo habían dos vendedores, gente ya de edad, 75 años, que estaban vendiendo unos jugos para la gente que va al cementerio, para que se refresque y todo eso.
y dijeron, ahí viene el poeta, o sea, ya lo conocían ya como poeta porque él tenía un programa de radio y había salido en la televisión, y ese lugar estaba muy sucio, entonces se ofrecieron a limpiarlo para que pudiéramos hacer la foto en un lugar digno para él, así que fue muy bonito lo que pasó ahí, ¿cómo se llama? Y yo creo que la fotografía también fue muy bien lograda con lo que Pedro quería, así que eso fue, y una serie que hicimos es de color, pero con varias opciones, ¿cómo se llama? Con Pedro con su turbante y después sin turbante, pero todo el mundo decía, van a pensar que porque está con cáncer está pelado. No, Pedro ya era pelado desde antes, entonces evitamos un poco que pensaran eso. Igual tenemos algunas fotos de ese registro, pero esa es la foto oficial. Bueno, Bueno, pues pues ya el ya tiempo se nos acaba. Estamos ya en los últimos minutos y quisiéramos pues prolongar esta conversación. Ojalá que más adelante podamos darle una continuidad porque hablar de fotografía requiere muchísimo tiempo y muchas cosas que conversar. Exacto, exacto, y y tantas, cada y foto cada es una historia diferente, pero de todas maneras pues estamos complacidísimos de tener esa exposición aquí en el Museo de Arte del Tolima. Ojalá que a futuro podamos contar con otra de este tipo maravilloso, de este estilo de fotografía que es tan maravillosa, poder contar con ustedes acá también en un futuro. Y muchísimas gracias por la exposición, por poder estar con nosotros hoy en este conversatorio que es tan apasionante hablar de fotografía y lo que tiene que ver con ella ayer, hoy y mañana, porque la fotografía yo sé que persistirá hasta los fines de la humanidad. Entonces, La historia de la humanidad, así que hay que total. guardarla, cuidarla, así que hay tantas Y, maravillas en la fotografía. Así que, claro, y me no, encanta que ustedes tengan pues esos tengan esos archivos tan archivos. valiosos. sí. Y ¿cómo se llama? Me han llegado muchos archivos del Museo de Arte del Tolima y la juventud que veo ahí es maravillosa, así que yo feliz de poder compartir un pedacito de mi trabajo en ese bello museo. Bueno, muchas Bueno, gracias, un gran abrazo y esperamos seguir hablando de lo que nos gusta a todos y nos apasiona, la fotografía. Y cuando necesites algo, cuenta con mi apoyo y ayuda. Listo. Y con el y con museo el también. museo también. Un Un abrazo. abrazo. Gracias, te agradece corazón. Nos vemos. Ok. Ok.